Esto es Letras de Laura Montoya. Voy a decir algo que probablemente ningún escritor quiere escuchar. Necesitas escribir algo que fracase. Puede ser un cuento que no funcione, una novela que quizá nunca publiques, una página que mañana quieras borrar. El hecho es que necesitas equivocarte, no porque el fracaso te haga mejor, sino porque mientras tenga miedo de escribir algo malo, nunca serás completamente libre para escribir algo verdadero. Hola, soy Laura Montoya y esto es Hablemos de Letras. En el episodio anterior hablamos de una de las trampas más silenciosas de la escritura, la de escribir para gustar. Ese momento en que empezamos a modificar nuestra voz buscando aprobación, pero cuando dejamos de escribir para complacer, aparece una consecuencia inevitable, el riesgo. Porque escribir aquello que realmente queremos significa aceptar que puede no funcionar, y de eso quiero hablarte hoy, del fracaso, del que casi nunca mostramos, el que no aparece en las fotografías, el que ocurre antes de que el libro esté terminado. Cuando vemos un libro en una librería, vemos el resultado, una portada, un título, un nombre, 200 o 300 páginas ordenadas. Lo tomamos entre las manos y parece inevitable, como si esa historia siempre hubiera sabido convertirse en libro. Pero no vemos todo lo que quedó atrás, las primeras versiones, las escenas eliminadas, los personajes que desaparecieron, los comienzos que no funcionaron, las páginas que el autor escribió durante semanas y después tuvo que borrar. Y quizás por eso hemos construido una imagen profundamente injusta de la escritura. Creemos que el buen escritor es aquel que escribe bien, cuando quizás el buen escritor sea aquel que ha aprendido a reconocer cuando algo todavía no funciona. Hay algo que nos cuesta aceptar. Todos escribimos mal alguna vez, incluso los escritores que admiramos. La diferencia es que nosotros conocemos nuestros borradores. De ellos solo conocemos sus libros terminados. Un borrador no es una obra fracasada, es una obra que todavía está aprendiendo a existir. Hay textos a los que les entregamos meses, a veces años. Los corregimos, los defendemos, nos enamoramos de ellos y de repente llega un momento doloroso en el que debemos aceptar que no funcionan. Pocas cosas son tan difíciles para un escritor, porque no estamos descartando solamente palabras, estamos renunciando a horas de nuestra vida y entonces aparece la tentación. Yo invertí demasiado para abandonarlo, pero escribir también consiste en aprender a soltar. Hay páginas que cumplieron su función aunque nunca lleguen al lector. Tenemos una relación extraña con el fracaso. Queremos aprender sin equivocarnos. Queremos encontrar nuestra voz sin haber imitado. Queremos escribir una gran novela sin haber escrito una mediocre. Queremos llegar sin haber atravesado el camino. Pero la escritura no funciona así. Hay cosas que ningún maestro puede enseñarnos. Hay errores que necesitamos cometer con nuestras propias manos. Porque una cosa es que alguien te diga, esta escena no funciona, y otra muy distinta es descubrir por qué. Ese descubrimiento se queda contigo y empieza a formar parte de tu oficio. No quiero romantizar el fracaso, porque fracasar duele. Que una editorial rechace un manuscrito, que un libro no encuentre lectores, que una historia en la que creíamos no funcione, todo eso duele. No necesitamos convertir ese dolor en una frase bonita, pero sí necesitamos distinguir dos cosas. Un manuscrito rechazado no define a su autor. Un libro que vende poco no determina su valor literario. Una página que no funciona no demuestra incapacidad. Y hay una diferencia enorme entre esto no funciona y yo no sirvo para escribir. La primera frase permite corregir, la segunda nos paraliza. Tal vez aquí empieza realmente el oficio, no cuando aprendemos a escribir una frase hermosa, sino cuando somos capaces de destruirla, porque comprendemos que la historia no la necesita. Cuando dejamos de enamorarnos únicamente de nuestras palabras y empezamos a comprometernos con la obra. Cuando podemos mirar una página nuestra y decir, no funciona. Sin que eso signifique, no soy escritor. Ese día ocurre algo importante. Nuestro ego se separa un poco de nuestra escritura y entonces podemos trabajar. Por eso hoy, ya no creo que el fracaso sea lo contrario del éxito. En la escritura muchas veces es parte del proceso de ser escritor. Gracias por escuchar despacio.
Soy Laura Montoya y esto fue Hablemos de Letras. Nos encontramos en el próximo episodio.